Los Fórmula 1 modernos son los más pesados de toda la historia. En poco más de 10 años su peso ha aumentado casi un 25%, y esto en un deporte en el que cada gramo cuenta y mucho es muchísimo peso. Pero ¿por qué cada vez los Fórmula 1 son más pesados? ¿Y cómo puede ser que a pesar de eso sigan siendo igual de rápidos que a principios de los 2000? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo. El peso es probablemente el aspecto más importante para el comportamiento del coche. Debes saber que para ir lo más rápido posible todo se basa en tener la mayor adherencia posible. De esta manera podrás ir muchísimo más rápido en las frenadas, curvas y aceleraciones. Pues bien, una manera de aumentar esta adherencia es aumentar la fuerza con la que se empuja el coche contra el asfalto, ya que a más fuerza descendiente habrá más adherencia. Y para aumentar esta fuerza principalmente hay dos maneras, o bien utilizando el peso o bien utilizando la aerodinámica. Vamos a empezar primero con el peso, el cual tiene un problema muy grande. Y es que si tú aumentas el peso, es cierto, aumentas la fuerza con la que se empuja el coche contra el asfalto y por tanto aumenta la adherencia. Pero el problema es que al tener más masa, también tienes más inercia en las frenadas y en las curvas, algo que no es para nada deseable porque el coche será mucho más perezoso y más lento. Además, el desgaste de los neumáticos también aumentará, así como el consumo de gasolina y de los frenos. Y esto es algo importantísimo en la Fórmula 1 moderna, donde el consumo de gasolina y de frenos es crítico, así como el desgaste de los neumáticos para hacer una buena estrategia. Por este motivo, los ingenieros inventaron la relación potencia a peso, que básicamente es dividir la potencia del coche entre el peso. De esta manera, si tienes una relación igual a 1, significa que, por ejemplo, tu coche genera 500 caballos y pesa 500 kilos. Un Fórmula 1, por ejemplo, tiene una relación de 1,3 aproximadamente, es decir, tiene más caballos que kilos. Y esta relación ha ido empeorando con los años, porque en la época de los 2000, los coches generaban más o menos la misma potencia, pero tenían unos 150 kilos menos. Esto significa que el estilo de pilotaje ha cambiado radicalmente. Ahora hay que conducir el coche de una manera mucho más suave que en el pasado, porque antes los coches, al pesar menos, eran mucho más reactivos y ágiles, y sobre todo te permitían atacar los pianos con mucha más agresividad. Teniendo claro los inconvenientes del peso, podemos pasar a hablar de la aerodinámica. El objetivo de la aerodinámica es aumentar la fuerza con la que se empuja el coche contra el asfalto sin aumentarle el peso. Y esto es muy importante porque el coche tendrá muchísima más adherencia sin penalizar por tener mucho peso. Un Fórmula 1 pesa 752 kilos. Ahora bien, con todos los alerones, la fuerza que se aplica contra el asfalto es muy superior. Puede ser incluso hasta 5 veces su propio peso. Y esto es algo brutal y por este motivo los Fórmula 1 son tan rápidos y ágiles, debido a que se pegan al asfalto sin la necesidad de añadirle peso. Ahora que ya conocemos los trucos que se utilizan para que el coche sea mucho más rápido, podemos pasar a hablar cómo ha evolucionado el peso a lo largo de los años. Si observamos la gráfica podemos ver que en 2003 los coches pesaban unos 600 kilos, en 2006 aumentaron a 605. Y a partir de la siguiente década el peso empezó a aumentar muchísimo, ya que en 2010 los coches pesaban 642 kilos. Y a esto hay que sumarle que a partir de este año los repostajes se prohibieron, por tanto a principio de carrera el coche tenía que ir cargado de gasolina, aproximadamente unos 100 kilos extra. Pero es que en 2014 empezaron a pesar 691 kilos, y esto se debió principalmente a la introducción de los motores híbridos, que son mucho más complejos y pesados que los antiguos. Al tener un sistema híbrido significa que hay mucho más cableado, el cual hace aumentar el peso, pero es que también implica que hay unas baterías, las cuales pesan una barbaridad y son el principal problema de los coches híbridos y eléctricos. Y a partir de aquí el peso cada vez fue aumentando más y más, sobre todo para mejorar la seguridad, pero también porque se permitían hacer unos coches más grandes para favorecer el rendimiento aerodinámico, ya que tener un coche más grande te permite mejor aerodinámica y también una mayor estabilidad. Debes saber que un Fórmula 1 moderno mide más de 5,5 metros de longitud, tal y como te explico en este vídeo. Además, debes saber que en 2017 se introdujeron unos nuevos neumáticos que eran muchísimo más grandes para permitir que el coche pudiese ir mucho más rápido. Y claro, estos neumáticos tan grandes, que son los que seguimos teniendo hoy en día, hacen que el peso del coche aumente significativamente. Eso sí, permiten que el Fórmula 1 tenga muchísima más adherencia. Pero es que en 2018 se introdujo el halo con el objetivo de proteger la cabeza del piloto, algo que fue muy criticado, pero a día de hoy su introducción ha merecido la pena, porque ha salvado muchas vidas, entre ellas la de Romain Grosjean. Este dispositivo está hecho de titanio y pesa unos 7 kilos. Así pues, en 2018 los coches ya pesaban 733 kilos. Pero al año siguiente, 2019, se hizo otra vez una modificación en el peso, esta vez referente a los pilotos, porque se estableció un peso mínimo para los pilotos.
pilotos, 80 kilos, para evitar que los pilotos altos tuviesen que estar extremadamente delgados, ya que pilotos como por ejemplo Esteban Ocon tenían desventaja porque pesaba mucho más. Ahora bien, ¿qué pasa con esos pilotos que no llegan a esos 80 kilos? Pues muy sencillo, lo que se hace es poner lastre a esos pilotos que no llegan a ese peso mínimo. De esta manera, en 2019 los coches pasaron a pesar 743 kilos y finalmente en 2021 estamos en los 752, y para este año el peso ha aumentado para evitar que se utilicen materiales exóticos para reducir el peso y de esta manera intentar limitar los costes, porque ya sabes, este año es el primero en el que está en vigor el límite de presupuesto. E imagínate cómo es la innovación y la tecnología en la Fórmula 1, que a pesar de tener la fibra de carbono, que es extremadamente ligera y resistente, intentan seguir mejorando y utilizar otros materiales aún más exóticos. Algo que la FIA ha querido limitar para que los presupuestos no se disparen. Pasando ahora a 2022, no olvides que el año que viene habrá un cambio de reglamento importantísimo y el peso aumentará hasta los 790 kilos, ya que entre otros cambios se van a introducir unos neumáticos de 18 pulgadas que harán aumentar el peso. Debes tener en cuenta que este peso es el peso mínimo y además sin tener en cuenta la gasolina, porque ya sabes que hace unos años los repostajes se prohibieron y esto significa que la cantidad de gasolina que tiene un Fórmula 1 moderno al empezar la carrera es muy superior a la que había antiguamente, debido a que se repostaba a mitad de carrera. Además, este peso mínimo la FIA se asegura que se cumpla, por eso pesan los coches varias veces durante el fin de semana, pero lo que no pueden controlar es dónde está situado el centro de gravedad, y aquí está la clave. Todos los coches pesan más o menos lo mismo, pero no todos tienen el centro de gravedad en el mismo sitio, por eso los equipos lo que intentan hacer es bajarlo al máximo posible, debido a que un centro de gravedad más bajo te permite que el coche se comporte de una manera más estable y por tanto pueda ser más rápido en las curvas. Pero es que además el centro de gravedad también está relacionado indirectamente con la aerodinámica. Existe también el llamado centro de presiones, que es básicamente el mismo concepto que el centro de gravedad, pero esta vez con las fuerzas aerodinámicas. Y tienes que saber que el punto en el que están el centro de gravedad y el centro de presiones afectan y mucho al comportamiento del coche, ya que puedes tener un coche neutro, sobrevirador o subvirador según dónde se encuentren estos dos puntos. Y llegados a este punto hay que explicar por qué los coches de 2005 comparados con los de 2021 hacen unos tiempos similares si los de hoy en día tienen la misma potencia pero pesan 150 kilos más. Pues bien, aunque la potencia sea similar entre ambos vehículos, hay dos aspectos clave por los que los Fórmula 1 modernos tienen un rendimiento similar a los antiguos. Y el primero es la aerodinámica, la cual ha sido mejorada y actualmente los Fórmula 1 modernos generan mucha más carga aerodinámica que los antiguos. Pero sobre todo los coches actuales son igual de rápidos porque los neumáticos de ahora son enormes y encima son totalmente lisos. No olvidemos que en aquella época los neumáticos eran rayados. Esto significa que el área de contacto del neumático y el asfalto era mucho más pequeña, por tanto el coche tenía menos adherencia. Hoy en día en cambio son lisos y además son más grandes y esto significa que el agarre del coche es superior. Así que ya ves que aunque el peso haya empeorado, los Fórmula 1 modernos siguen siendo uno de los más rápidos y espectaculares de toda la historia. Y además son mucho más seguros que los antiguos porque el peso no aumenta porque sí, también aumenta sobre todo para mejorar la seguridad. No ha existido en la historia ningún monoplaza más seguro que un Fórmula 1 moderno y gracias a esto se han salvado muchas vidas.